¿Alguna vez te has planteado cuándo nació la inteligencia artificial? ¿Cómo está cambiando ahora nuestras vidas? ¿O qué riesgos tiene el manejo de tanta información? Lo hablamos con el ingeniero de telecomunicaciones y escritor Miguel Serrano, coautor del libro ¿En qué piensan los robots? Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. ¿Cuándo empezó a gestarse la inteligencia artificial? Hablamos ahora mucho de ella, pero esto tiene una historia. Sí. Yo te diría que en los años 30, 40 había mucha investigación matemática y seguramente entre 1940 y 1950 probablemente ya había algoritmos que hoy en día son los que son la base de la inteligencia artificial, de modo que la ciencia que subyace por detrás es veterana, lleva aquí con nosotros bastante tiempo. Bueno, haciendo referencia al título, ¿en qué piensan los robots? Los robots, primero, pueden pensar o de qué forma nos parece que piensan y de qué forma se consigue que parezca que sientan. Pues yo creo que hacen los robots o cualquier máquina que sea capaz de manejar una inteligencia artificial, lo que hace es obtener muchos datos de experiencias pasadas, hacer una base de datos gigantesca de prácticamente cualquier cosa, valores de mercado, conversaciones, libros, enciclopedias, películas, cualquier información de la que se puedan nutrir, y a partir de ahí toman decisiones espontáneas o bastante sintéticas pero espontáneas de cuál puede ser la conversación o el siguiente valor predecible dentro de algún escenario en el que no necesariamente se han visto envueltos. Entonces, esa es la sensación que nos transmiten cuando hablamos con un ChatGPT, sin ir más lejos, de que está hablando con nosotros con conocimiento de causa, porque la información la tiene y porque desarrolla una conversación que parece absolutamente real y humana, ¿no? Supongo que es importante el hecho de que les puedas decir unos buenos días y te contesten, de que les puedas decir gracias y te digan de nada. Es decir, que haya una especie de humanización, ¿no? Y que esto no es lo que existía antes. Es que es muy curioso porque ChatGPT, que es justamente la herramienta con la que más nos estamos empezando a familiarizar todos, chat en inglés quiere decir charlar. Entonces el diseño de la herramienta ya está pensado para que rompa una barrera tecnológica y que en lugar de necesitar ser un ingeniero o un programador para relacionarte con la inteligencia artificial, cualquier persona con capacidad de escribir o de hablar se relaciona con ChatGPT o con otros motores parecidos y su relación con nosotros es afable. No solamente le puedes preguntar, no sé, hazme la lista de la compra porque quiero comer muy sano la próxima semana, sino que le dices buenos días y te responde y le lanzas un reto y dice encantado de ayudarte. Entonces uno siente que realmente hay alguien detrás que empatiza con nosotros y creo que es una de las grandes victorias de estas herramientas, ¿no? Bueno, algo que de hecho ya teníamos con, por ejemplo, el OK Google, Alexa o los usuarios de iPhone con Siri, ¿no? Esta especie de charla con un aparato, pero quizá no nos planteábamos que es inteligencia artificial, igual que tampoco nos planteamos que lo es algo más impersonal, pero el texto predictivo de un WhatsApp. Exactamente, al final cuando nosotros escribimos en WhatsApp y ponemos buenos, la siguiente palabra nos sugiere es días o aires, porque o es buenos días o estamos en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque sabe que la grandísima mayoría de las conversaciones que empiezan o que obtienen un buenos, después llevan unos días o ocasionalmente aires. Entonces, ChatGPT y estas herramientas hacen algo muy parecido. Son mucho más sofisticados porque entienden el contexto de la conversación. No es solamente predecir la siguiente palabra en función de la anterior, es predecir la siguiente palabra en función de un razonamiento mucho más largo, de un contexto que le hemos dado, de una base de datos de información que, insisto, se nutren de todo Internet. Entonces, sí que son capaces de generar una conversación absolutamente razonable y coherente, donde si mantenemos esa charla durante 2, 3 o 35 frases, lo que hemos hecho al principio tiene relevancia en lo que estamos contando ahora mismo. ¿Estamos preparados para que... Bueno, pero que quede claro que cuando hablamos de robots, hablamos de los robots imitando humanoides. No hablamos de robots de cocina ni nada por el estilo. ¿Estamos preparados para que nos sustituyan en ciertas fases de la vida? Si estamos preparados o queremos, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. Recientemente han publicado un artículo los premios Nobel de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts que decían precisamente que la forma de
de conseguir avances sociales, científicos e industriales relevantes no es precisamente la de conseguir que una máquina, una tecnología nos reemplace, sino conseguir que nos ayude a hacer cosas mejor. Y poner un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo y es los cajeros automáticos en los que vamos a una tienda, a una gran superficie y nosotros mismos hacemos, con la tarjeta de crédito, hacemos el pago. Eso en el fondo ha sido un pequeño fracaso porque no ha aportado nada nuevo, ni esperamos menos cola, ni se reducen puestos de trabajo, sencillamente ha sido un reemplazo de una tecnología por otra. Y como ejemplo contrario ponían la cadena de montaje de Ford, que al final, gracias a una cadena de montaje, Ford no consiguió hacer los mismos coches que sus competidores y de forma más rápida, no, consiguió mejores coches y más seguros. Entonces, la inteligencia artificial, nuestro planteamiento es que no debería estar pensada para reemplazar a nadie, sino para hacer que todos seamos más capaces. Y para que eso suceda, los trabajadores tenemos que estar implicados en conocer bien qué es, qué supone, tener una voz. De ahí el libro nuestro, que es una invitación a conocer qué es todo esto y a aprender más, sin necesidad de entrar en tecnología, sino cómo puede cambiar nuestra vida y cómo nos puede ayudar en muchas cosas. Bueno, hablando de voz, precisamente hace poco en Estados Unidos ha habido una huelga de actores por el hecho de que se utilizaran sus voces o ellos mismos en inteligencia artificial. Claro, a nivel de legislación nos queda muchísimo, ¿no? Porque la ley siempre va por detrás. La ley va por detrás siempre. Cuando hay desarrollos tecnológicos tan rápidos, la ley tiene que hacer siempre estar corriendo para intentar que no haya esos huecos que no plantean. Pero el ejemplo que pones es maravilloso, porque al final yo creo que fue en 2023, desde verano hasta diciembre, actores, directores y guionistas en Hollywood se hicieron una huelga que fue muy notoria. Para los que nos gusta el cine, veíamos que había menos producción porque estaban consiguiendo que la industria del cine aceptara que sin su permiso no iba a haber ni sus caras, ni sus voces, ni guiones escritos por inteligencia artificial. De nuevo, que si alguno de los actores o guionistas quiere ayudarse voluntariamente con la IA, por supuesto, es muy legítimo. Pero yo creo que su planteamiento es muy sano, no queremos ser reemplazados sin nuestro consentimiento o sin nuestra colaboración. A mí me parece un alegato fantástico. Y sin cobrar. Y sin cobrar, claro, y sin cobrar. Porque si eres George Clooney y prefieres retirarte y que sigan usando tu cara o tu voz, oye, fenomenal, pero deberías cobrar por ello porque para eso te has hecho un nombre y una imagen y tienes una voz única. Entonces, bueno, era una forma de protegerse como artistas que son, claro. Quizá una de las cosas que más asustan es que se utilizan palabras de elementos del cuerpo humano para describir la inteligencia artificial, como por ejemplo redes neuronales. ¿Qué son estas redes neuronales en la inteligencia artificial? Pues las redes neuronales intentan y creo que consiguen emular con bastante éxito las propias redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Al final, el otro día, hablando con un experto de la materia, también decía que en nuestro cerebro se producen chispazos, que son a nivel microscópico, lógicamente, cada neurona tiene un pequeño chispazo y cada pensamiento, cada recuerdo es una secuencia de muchísimos millones de chispazos que se sabe que desembocan en un recuerdo, en un sentimiento, en una emoción, en mover un brazo. Las redes neuronales sintéticas hacen lo mismo, intentan emular qué es lo que sucede dentro de un cerebro humano o de un cerebro cualquiera, para conseguir esos razonamientos, para evocar recuerdos, que en este caso será una base de datos, para evocar decisiones, que en este caso será un algoritmo que decide tomar una acción u otra, pero sí que simula bastante bien estos procesos de raciocinio, pensamiento, solución de problemas a los que nunca nos hemos enfrentado. Entonces, una red neuronal lo que consigue precisamente es conseguir resolver situaciones. Una conversación no deja de ser una situación en la que no necesariamente la máquina se ha visto envuelta antes, pero es capaz de resolverla con éxito. Por tanto, nos conversa con nosotros con criterio, o nos hace la lista de la compra, o nos enseña un problema de física que a nuestro hijo se le atasca en el colegio, ¿no? Hablemos de un tema delicado, brevemente, y para acabar, ¿cómo puede o ya ha afectado en temas tan delicados como unas elecciones? Pues es un tema muy de actualidad. Hace 8 años el Partido Republicano y el Partido Demócrata en los Estados Unidos estaban muy cercanos a conseguir una victoria u otra entre Trump y Hillary Clinton, y lo que hicieron los republicanos es contratar a una compañía, se llama Cambridge Analytica, que el uso ilegítimo que hicieron fue
implantar un programa perfectamente válido en 300.000 usuarios, pero llegar a 87 millones de potenciales votantes en Estados Unidos, detectar cuáles de ellos estaban entre un punto y otro político, porque los de un extremo y los de otro son inconvencibles, pero los de en medio son críticos, y a través de varios millones de anuncios en vídeo personalizados consiguieron sesgar y polarizar más el voto, hasta el punto de que las elecciones fueron ganadas precisamente por esos votos que cambiaron a última hora de signo por esa campaña gobernada por la IA. Y ahí la IA, de decir, no hizo nada malo, sino que los malos fueron los que trascendieron las fronteras de la privacidad y luego usaron una herramienta maravillosa pues con ese fin, ¿no? Pero sucedió. Pues Miguel, esperemos que consigamos convivir en paz y sin miedo con la inteligencia artificial, sobre todo que se regule, y muchas gracias por haber venido a Para Todos Lados. Muchas gracias a ti.